mucho me alegra verlos a todos reunidos esta noche. Mis estimables hermanos, bien hubiera querido estar ayer con ustedes, pero por dificultades en el viaje no logré estar aquí a tiempo. Sin embargo, aquí estamos con ustedes. Queridos hermanos, me alegra en realidad ver a un grupo de hermanos de buena voluntad que van a recibir hoy su credencial de misioneros gnósticos. Quiero que ustedes sepan que ciertamente la labor del misionero es grandiosa. En estos instantes de crisis mundial, de bancarrota de todos los principios, estamos en realidad organizando el ejército de salvación mundial. No hay duda de que estamos en un momento dificilísimo de la historia, en un momento crítico terrible. Naciones se han levantado contra las naciones, pueblos contra los pueblos. Por doquiera existe el llanto y el crujir de dientes. Enfermedades desconocidas abundan por todas partes. Terremotos, pestilencias de toda índole, dificultades económicas, etc. El caos, la anarquía gobierna en este momento en el mundo entero. La maldad se ha multiplicado hasta el máximo. Y la tierra se conmueve en sus entrañas cada vez más y más. No hay duda de que el fondo de los mares está agrietado. Profundas grietas existen en el Pacífico. El agua del océano en algunos lugares ya está en contacto con el fuego líquido del interior del mundo. De allí resultan presiones y vapores que aumentan de instante en instante. Ahora podrán explicarse ustedes por sí mismos la raíz de los terremotos y maremotos. En nombre de la verdad debemos decir que la humanidad está sentada sobre un polvorín que en cualquier momento puede explotar. Bastaría una conjunción de mundos para que aquellas presiones y vapores que en el interior de la Tierra existen se manifestaran violentamente. Entonces veríamos parte de la corteza de la Tierra volando en pedazos. Y el fuego líquido derramado sobre el mundo ocasionaría de hecho el gran incendio universal del cual se han preocupado tanto los distintos profetas de la época. Así, mis queridos hermanos, en realidad los tiempos del fin ya han llegado y estamos en ellos. A través del curso de la historia hemos podido ver que nuestro sistema solar se mueve en el cinturón zodiacal. Así como existe el año terrestre, así también es verdad que existe el año sideral. Y así como nuestro año terrestre tiene 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno, así también el año sideral tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. El año sideral es el viaje del sistema solar
alrededor del zodiaco. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodiaco. La raza Atlante, la que nos precedió antes de que nosotros los arios existiéramos, terminó exactamente cuando concluyó el año sideral, es decir, cuando concluyó el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Entonces vino el gran diluvio universal, que no fue otra cosa que la sumersión del continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. La raza Lemur concluyó cuando concluyó un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Entonces el fuego de los volcanes entró en erupción y terribles terremotos y grandes maremotos a través de 10.000 años sumergieron al continente Mu entre las embravecidas olas del Pacífico. ¿Qué diremos de los hiperbóreos? Esa poderosa civilización que otrora floreciera en el casquete, alrededor del casquete del Polo Norte, terminó por otro viaje sideral. En idéntica forma diríamos que la primera raza que hubo en el mundo, o sea, la raza protoplasmática, concluyó también con el año sideral. En el calendario azteca hay una leyenda que dice: los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática que otrora viviera en el casquete polar del norte, perecieron devorados por los tigres. Los tigres son un símbolo del fuego, un símbolo de la sabiduría. Los hijos del segundo sol, dicen, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a los hiperbóreos. Los hijos del tercer sol, es decir, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron sumergidos bajo las aguas. Los hijos del quinto sol, dice el calendario azteca, refiriéndose a nosotros, los arios, perecerán por el fuego y los terremotos. Así que las profecías están claras, precisas. Pedro el apóstol, en su segunda epístola a los romanos, dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Gran Camil Yeshua Ben Pandirá, viva encarnación del Cristo cósmico, dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se le aguarde. Cristo es fuego. Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Obviamente el fuego crístico consumirá toda esta
perversa civilización de víboras. Así está escrito y se cumplirá. De toda esta perversa civilización de víboras que los arios han levantado en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo, no quedará en verdad piedra sobre piedra. La civilización actual será quemada con fuego vivo. Les decía a ustedes en forma enfática que el fuego líquido de la Tierra se encuentra actualmente en desasosiego. Y esto hay que comprenderlo. Es obvio que algunas grietas muy profundas del Pacífico han logrado poner en contacto el fuego con el agua. Ahora se explicarán ustedes en forma precisa por qué el fuego líquido del interior del mundo se halla en desasosiego. Les decía también de cualquier conjunción de mundos sería suficiente como para hacer que todas estas presiones y vapores que actualmente existen y que están originando los terremotos y los maremotos estallaran, rompiendo en pedazos parte de la corteza geológica del mundo y originando la del fuego líquido por todas partes. Este fuego es suficiente como para consumir totalmente y en forma unitotal toda la civilización que actualmente existe. Mas en esto entra en juego algo muy importante: la mecánica de los mundos. Porque no será en forma meramente casual como podría explotar la corteza geológica de la Tierra. Para que esta corteza pueda romperse por alguna parte, debía haber una cadena de causas y efectos. Indubitablemente tal cadena se encuentra íntimamente relacionada con la mecánica de los mundos. Obviamente, siempre ha habido un planeta que ha puesto fin a toda raza. Ese mundo, ese planeta existe. Llega siempre al final de todo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Cuando llegó al final de la Lemuria,
volteó la página de la historia. Los volcanes entraron en erupción. Se produjeron terribles maremotos y grandes terremotos que acabaron con toda la poderosa civilización del continente Mu. Cuando llegó al final del viaje relacionado con la Atlántida, se produjo una revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente con todos sus millones de habitantes. Ahora, nuevamente viene de viaje tal planeta. Y viene en instantes en que nuestro viaje alrededor del zodíaco ha terminado. Digo así porque solo faltan unos pocos grados para el final total. Este viaje en que estamos se inició en la era del Acuario y el sistema solar ha regresado otra vez al signo de Acuarios. Es decir, se ha completado el viaje. Solo faltan unos pocos grados para quedar exactamente en el final del viaje. Y esos pocos grados implican tan solo unos pocos años. Como secuencia o corolario, el mundo aquel que hace juego con este viaje sideral, el mundo aquel que aparece siempre al final del viaje, ya está a la vista de todos los telescopios del mundo. Se llama Hercólogos. Los científicos lo han bautizado con el nombre de Barnard I. Los tradanos y los antiguos le llamaban Hercólogos. Es 6 veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Se trata de un monstruo cósmico extraordinario. Los astrónomos de todos los lugares del mundo ya levantaron el mapa de la gran catástrofe que se avecina. Nosotros tenemos en nuestra institución, pues, ese mapa. Lo hemos conseguido en una hemeroteca del Distrito Federal. Es, pues, de orden oficial. Todos los astrónomos del mundo lo han levantado. No hay astrónomo que ignore la gran catástrofe que se avecina, mas no hacen publicación de ese evento por prohibición expresa de los gobiernos que censuran para evitar precisamente el fenómeno de la psicosis colectiva. Así se trata, pues, de un hecho concreto, de un hecho oficial que la ciencia actual no desconoce. Cuando el Hercólogos se acerque un poco más, cuando ya sea visible para todo ojo, jalará o atraerá magnéticamente el fuego líquido del interior de la Tierra
será la gran explosión que se aguarda, pues ya dice que el interior del mundo está lleno de presiones y de vapores que se intensifican de instante en instante debido al contacto preciso del fuego y del agua. Obviamente, el Cosmos tiene una potencia magnética extraordinaria. Producirá tal explosión, volando en pedazos parte de la corteza geológica de la Tierra. El fuego líquido brotará a la superficie por todas partes. Millones de volcanes aparecerán por aquí, por allá y acullá, y se originarán terribles terremotos y horrorosos maremotos. El fuego líquido circulando por toda la superficie del globo terráqueo quemará todo aquello que tenga vida. Será un incendio universal que nadie podrá apagarlo y perecerá toda la humanidad doliente. Mucho más tarde, cuando se produzca el mayor acercamiento de ese gigantesco mundo que viene a devorar la Tierra, se producirá una revolución de los ejes de nuestro mundo. Los polos se transformarán en Ecuador y el Ecuador se convertirá en polo. Cambiarán de lecho los océanos y los actuales continentes quedarán sumergidos bajo las aguas. Entonces habrá desaparecido para siempre esta perversa civilización de víboras. No quedará de todo esto piedra sobre piedra. Ya el Cosmos, dije, está a la vista de todos los observatorios del mundo. Llegará un momento en que será visible aún en pleno mediodía. Cuando se coloque entre el sol y tierra, habrá un eclipse que durará 3 días. Estoy hablando sobre hechos que se pueden demostrar matemáticamente. Los astrónomos que han levantado el mapa de este evento pueden demostrarlo con números, con cálculos exactos. No estoy hablando de conceptos amplios. No estoy haciendo afirmaciones empíricas. Los astrónomos respaldan mis palabras. En todos los rincones de la Tierra, pues no hay telescopio a través del cual no se haya visto jamás lo que estoy diciendo. El Cosmos, repito, está a la vista. Esto es incuestionable. Mas antes de esta catástrofe que está a las puertas, habrán guerras por doquiera y rumores de guerras, porque los tiempos del fin han llegado.
Cada nación tendrá que saldar sus deudas viejas. Cada nación será llamada a rendir cuentas. Y los seres humanos estarán unos contra otros y todos contra todos. El caos y la anarquía están gobernando y gobernarán totalmente al mundo. Enfermedades desconocidas están apareciendo y nadie sabe curarlas. La crisis económica es cada vez más intensiva. La desmoralización total de la humanidad, las drogas, el alcohol, el lesbianismo, el homosexualismo, etc., se han apoderado de todas las gentes. La humanidad ha perdido todo interés por las ideas solares y se ha vuelto terriblemente mecanicista. Todo sentido de dignidad ha sido destruido. El odio corroe las entrañas de las gentes. La lujuria llevada al máximo se ha vuelto exorbitante. La envidia es el resorte actual de toda la civilización que agoniza, etc. Tal motivo las gentes han sido llamadas a cancelar deudas kármicas. Sin embargo, con la destrucción de la raza aria, no se completaría jamás el programa, el magnífico programa de las 7 razas humanas. Quiero que sepan ustedes que cualquier mundo del espacio ha de dar indubitablemente 7 razas. Nuestro mundo Tierra, hoy por hoy, tan solo ha dado 5 razas. Tiene que haber una 6ª raza en el futuro, en una tierra transformada, en una tierra nueva. El Evangelio de Lucas es el Evangelio solar según la luz. Está simbolizado por el toro alado, símbolo viviente de una tierra regenerada, de una tierra purificada por el fuego y por el agua, de la tierra del mañana. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de la segunda ciencia, el Evangelio que nos indica el tiempo de la catástrofe. Mateo dice, cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, etc., es porque los tiempos del fin han llegado. Mateo nos habla de pestilencias, nos habla de terremotos, de maremotos, etc. Que son los eventos que han de preceder a la gran catástrofe.
De manera que, de acuerdo con lo dicho por Mateo, estamos en las puertas de la gran tragedia. Jerusalén está rodeada de ejércitos y por donde quiera se habla de guerras y de rumores de guerras. Se dice, por ejemplo, que en Formosa ya se van a fabricar armas atómicas. Existe el peligro de otra terrible guerra en Corea, que Corea del Norte y del Sur. El mundo por doquiera está lleno de guerra. Y esto no tiene remedio. Estas son las señales que da Mateo para la gran catástrofe. Ahora comprenderán ustedes, como misioneros, cuál es nuestra labor. Se necesita formar un núcleo de gente selecta que sirva de base para la futura sexta raza raíz. He ahí la labor del misionero. Son precisamente ellos los misioneros quienes deben organizar el ejército de salvación mundial. En el Pacífico, en dicho lugar, nada sucederá. Desde allí podremos ver la gran tragedia. Después de ese evento cósmico terrible, la Tierra toda quedará envuelta en fuego y vapor de agua. Aquellos que han de ser llevados al sitio escogido, obviamente deben haber disuelto el ego, o por lo menos la mayor parte. Quienes por lo menos hayan eliminado un 50% de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, pueden ser seleccionados. Porque si en tiempos de angustia trabajaron sobre sí mismos, dan esperanzas. Es posible que entonces en aquella isla solitaria se dediquen de lleno a eliminar el otro 50%. Pero quienes en modo alguno hayan trabajado sobre sí mismos, no podrán ser seleccionados y perecerán. Todos aquellos que mueran sin haber hecho la gran obra, sin haber disuelto el ego, tendrán que involucionar dentro de las entrañas de la tierra hasta la muerte segunda. Así está escrito y así es. Solo con la muerte segunda puede la esencia liberarse de emanciparse, salirse de entre el ego. Solo con la muerte segunda puede la esencia ascender otra vez del estado inocente a la superficie de nuestro planeta. Obviamente las esencias libres podrán formar las multitudes de la edad de oro. Así que el pueblo selecto no
aguardará que la naturaleza le desintegre los elementos psíquicos indeseables en los mundos infiernos. El pueblo selecto disolverá esos elementos, trabajando sobre sí mismo, aquí y ahora. El pueblo selecto vivirá en la isla sagrada, entre la niebla de aquellos días. La tierra toda quedará después de la gran catástrofe envuelta en fuego y vapor de agua. Y los elementos del fuego y el agua combatirán entre sí mutuamente durante varios siglos. Mas el tiempo será aprovechado en aquella isla, y los que no se han completado se completarán. Acabarán de destruir el ego. Y cuando un doble arco iris aparezca en las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, aquellos que han disuelto el ego vivirán en esas nuevas tierras que habrán surgido del fondo de los mares y servirán de núcleo para la futura sexta raza raíz. Vendrá entonces la edad de oro. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. La edad de oro de la futura raza. No existirá ni lo mío ni lo tuyo. Todo será de todos. Cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. En la futura edad de oro no habrán fronteras ni naciones. La tierra entera será una gran nación. Entonces gobernarán las dinastías solares a los pueblos inocentes y puros. No se le dará cuerpo en la nueva edad a nadie que tenga ego, ni siquiera al que tenga un 1% de ego. Porque si alguien con ego tomará cuerpo en la edad futura, ese destruiría la edad de oro. Así como una naranja podrida metida entre un cesto de naranjas buenas, las pudre a todas, así también un solo elemento con ego es suficiente como para podrir a toda la humanidad de la edad de oro. Por ese motivo los que tengan ego serán apartados. Para ellos no habrá cuerpo en la edad de oro. Nos estamos preparando, mis queridos hermanos gnósticos, para crear una nueva civilización y una nueva cultura. Sin embargo, antes que todo, debemos darle forma al ejército. Solo después de haber surgido la edad de oro, podremos fundar en el mundo una nueva civilización y una nueva cultura.
misioneros que trabajan por formar el ejército, obviamente se convertirán en los paladines de la edad de oro. Vean ustedes cuán grandiosa es la labor de los misioneros. Esos hermanos abandonan todo por el Cristo, abandonan su patria, su familia, sus bienes, todo para formar el ejército de salvación mundial. Indubitablemente ellos, con su trabajo desinteresado, con su trabajo fecundo y creador, podrán y obviamente cancelar sus deudas viejas para quedar limpios completamente de karma. Es por eso gloriosa la labor del misionero. A base de sacrificio terrible muchas veces, labora en la gran obra del Padre. Misioneros gnósticos están llamados, pues, a crear la nueva civilización y la nueva cultura. Pero ellos deben empezar primero por la formación de ese núcleo que necesitamos para iniciar la nueva era. Es por eso que los misioneros trabajan. Ellos quieren formar ese núcleo que servirá de raíz para la sexta raza del mañana. Que al trabajar son seleccionados de hecho por aquel círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Ese círculo inmortal vigila. No hay duda de que los misioneros gnósticos brillan entre las tinieblas pavorosas de este mundo. Ellos se destacan, refulgen, parecen llamas diferentes a toda esta humanidad perversa. Es una gran oportunidad la que se le da al misionero. Y el misionero debe aprovecharla. La labor de los misioneros debe ser ordenada. Los misioneros que salen a formar el ejército no van como reformadores de noviciales. Todo novicial depende de un director. Y este en sí mismo y por sí mismo debe responder ante la gran ley por su trabajo. En modo alguno se autoriza jamás a los misioneros para ir a reformar noviciales
o para dividir grupos, o algo así por el estilo. Que el director de cada lumicial responda por su obra. Mas ningún misionero está autorizado para ir a reformarle el trabajo a algún director de lumicial. Los misioneros no van de reformadores de grupos. Los misioneros van a formar nuevos grupos, que es diferente. Todo misionero tiene plena libertad para formar grupos. Cada lumicial y el misionero que forma un grupo podrá establecer la cuota para ese grupo. Y con esa cuota podrá mantenerse a sí mismo. Porque es obvio que tendrá que abastecerse económicamente. La sede patriarcal no va a exigirles a ustedes cuentas económicas de ninguna especie. Si ustedes forman un lumicial, tienen derecho a poner sus cuotas para su mantenimiento. Y la sede patriarcal respeta su libertad. Cada lumicial es autónomo dentro del orden, claro está, de la institución. A ninguno le estamos exigiendo nosotros cuotas. La sede patriarcal no exige cuotas a los lumiciales. Cada lumicial manejará sus propios fondos económicos con plena libertad. Así, si los misioneros fundan lumiciales y ponen sus cuotas y los dirigen, está bien. No tendrán censura de ninguna por la sede patriarcal. Mas esto habrá de hacerse en forma recta. Solo intervendremos nosotros en casos de abusos. Es decir, que alguien establezca un grupo y se dedicara a explotar económicamente a sus afiliados, entonces sí intervendría la sede patriarcal, porque nosotros tenemos que darle cuenta al gobierno por nuestros manejos. Pero si los misioneros establecen cuotas al alcance de los afiliados, nosotros no tendremos nada que objetar. Habrá lugares donde los afiliados solo podrán pagar humildes cuotas. Habrá lugares donde podrán pagar mejor. Por ejemplo, en Monterrey, los afiliados pueden pagar 100 pesos mensuales. Más en el Distrito Federal, las cosas han sido más difíciles económicamente. Así pues, el misionero tiene que manejar con equilibrio su balanza económica. Necesitan los misioneros comer, vestir, vivir, y obviamente por ello las cuotas son necesarias. Pero hay que evitar todo abuso. Cualquier misionero que cometiera abusos, que explotara al prójimo y que debidamente quede demostrada su explotación, no por chismografías, sino por hechos concretos, claros y definitivos, podría ser sancionado por la sede patriarcal.
que la sede patriarcal en modo alguno quiere la explotación. Sabemos que los misioneros necesitan vivir y por eso no nos oponemos a las cuotas, pero solo deseamos que no se dedique nadie a la explotación del prójimo, que haya justicia, perfecto equilibrio. Todo misionero tiene derecho a ver cuanto lumiscales quiera. Y todo misionero puede sentarse a la mesa para comer del fruto de su trabajo. Quien sirve al altar tiene derecho a comer del altar. Lo único que no tiene derecho es a vender el altar o a alquilarlo o algo así por el estilo. Libros. Indubitablemente los libros son el arma de los misioneros, del círculo inmortal y consciente de la humanidad solar, que como ya dije opera sobre los centros superiores del ser. Hemos recibido ciertos desideratos cósmicos, entre ellos hacer circular por todo el norte de nuestro querido país México mi libro titulado La Gran Rebelión. Ese libro ya salió a la calle. Fue editado en Monterrey. Nuestro querido hermano Guillermo González lo editó en la máquina Offset, propiedad del Lumicial de Monterrey. Allí en esa máquina, propiedad de nuestra institución, se van a editar todos nuestros libros. Los misioneros los necesitan. Es necesario, pues, entrar en contacto con nuestro hermano Guillermo González, director del Lumicial de Monterrey, con el propósito de conseguir cierta cantidad de La Gran Rebelión para la venta. Tendrán los misioneros un margen en esos libros, un margen económico que indubitablemente les beneficiará para sus necesidades. Entiendo que es posible que ese libro se dé a crédito a los misioneros, mas se espera que estos procedan con toda honradez, con toda rectitud. Se les dará el libro económicamente barato para que tengan un buen margen económico que sirva, ya dije, a sus necesidades. Se ha planeado ya con la doctora Hipatía todo el movimiento de los misioneros. Esta doctora es la que precisamente se encuentra coordinando las actividades misionales dentro de nuestro país, México, y en el extranjero. Cada uno de los hermanos que esta noche va a recibir su correspondiente credencial o certificado
ha sido designado para determinado lugar. Nos interesa muy especialmente el norte, porque es precisamente en el norte donde se gestan las grandes revoluciones. Obviamente, cuando el norte de México esté fuerte en las fuerzas gnósticas y nuestra revolución espiritual se volcarán hacia el sur. Tenemos un programa tendiente a formar un ejército gnóstico mexicano con 3 millones de personas. Será pues este el bloque gnóstico más fuerte de toda América. Ya nuestro movimiento está muy fuerte en todo Iberoamérica. Hemos hecho los cálculos entre afiliados, simpatizantes y meros lectores. Tenemos un promedio de 5 millones de personas. En Estados Unidos ya está en marcha el movimiento gnóstico y obviamente se desarrollará extraordinariamente. En el Canadá ya está el primer núcleo gnóstico establecido. Allí vamos a poner una cabecera de puente, hablando en estilo estrictamente militar, que servirá de entrenamiento para todos los misioneros gnósticos que vayan a Europa. Como quiera que en el Canadá existen distintas colonias europeas, es posible lograr por medio de las mismas ciertos contactos útiles para Europa. Además, en el Canadá se van a entrenar todos nuestros misioneros gnósticos, no solamente en relación con la cuestión de los lenguajes, de los idiomas, sino además con la psicología de las distintas colonias europeas. Esto es fundamental para las labores en el viejo mundo. Por estos días acabamos de mandar a un diplomático de carrera con el nombre de misionero gnóstico, por el título digo, de misionero gnóstico diplomático, para la isla Martinica en las Antillas. Es propiedad francesa. Este hermano formará allí el movimiento y luego se dirigirá a Francia para crear en ese país el movimiento gnóstico francés. Se trata de un hermano recibido en ciencias sociales y políticas internacionales. Hemos enviado a otros 2 hermanos muy distinguidos para unas islas inglesas en el Caribe. Crearán también el movimiento en esas islas y luego partirán para Inglaterra, donde se va a establecer el movimiento gnóstico inglés. Sale un hermano embajador venezolano muy distinguido en estos días rumbo a las Canarias. Allí estableceremos nuestra base patriarcal, porque a su tiempo y a su hora, tanto la maestra Literantes como yo, nos estableceremos en las Canarias,
Desde esa base actuaremos, desde esa base viajaremos para Francia, Inglaterra y todos los países europeos haciendo labor gnóstica. Obviamente tendremos que establecer el movimiento en toda Europa. Cuando ese plan se haya cumplido, que espero sea en tiempo breve, nos situaremos precisamente en el Japón para iniciar labores en todo el continente asiático. Lo último que me tocará hacer a mí en relación con la difusión de este evangelio crístico solar será adentrarme en los Himalayas. Estoy en contacto ya con ciertos lamas tibetanos que me aguardan. Cuando haya llegado al Tíbet, el Dalai Lama habrá sido restaurado en su trono y los chinos comunistas habrán salido de allí. ¿Cómo? ¿Por qué? Fuerzas ocultas de tipo muy especial están trabajando sobre ellos. No se descansarán en los Himalayas hasta que ellos no se retiren del Tíbet. El día que ellos se retiren del Tíbet, el Dalai Lama volverá a su trono. Entonces con ese pueblo me tocará laborar y establecer aquí con firmeza la iglesia gnóstica. Al final de todo, por órdenes superiores expresas, ingresaré en el Shangri-La. Cuando eso sea, muchos pensarán que habré desencarnado, mas no será así. Únicamente que habremos de permanecer ausentes en tanto se fermenta la levadura. Hay que los que han recibido la enseñanza trabajen sobre sí mismos. Obviamente, mis queridos hermanos, un día llegará en que cierto grupo de hermanos dedicados al gran servicio, los que están en insignificante persona, vendremos de los Himalayas, ya no para dictar conferencias, ni para escribir libros, sino con un propósito diferente, aunque similar, y sobre la misma base. Sacar de todas partes, en el mundo occidental y también en el oriental, a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos. Entonces los hermanos de servicio los llevaremos a donde tenemos que llevarlos. Antes de que sobrevenga el gran cataclismo. Estoy hablando a ustedes en forma clara, poniendo sobre la mesa las cartas, para que ustedes se hagan más conscientes de la labor misionaria. Los hermanos que se vayan especializando en su trabajo, aquellos que vayan demostrando verdaderamente capacidad en la acción,
irán siendo seleccionados para Estados Unidos, Canadá y Europa. En el concilio vamos a estudiar la cuestión económica misional. Es necesario crear un organismo económico que sea capaz de financiar a los misioneros gnósticos internacionales que salgan para el Canadá y Europa. Porque no sería justo en modo alguno enviarles sin auxilio económico. Por todos estos y otros motivos, quiero que comprendan que serán todos debidamente ayudados. Los misioneros deben moverse de acuerdo con las órdenes superiores, a través de la coordinadora general misional de la sede patriarcal de México. Enviaremos nuestras órdenes. Así todo se desarrollará en forma exacta. Tiene que haber orden en todo movimiento misional. Cada misionero debe moverse estrictamente de acuerdo con las órdenes, y así todo marchará correctamente. Si los misioneros andaran en forma desordenada, se produciría el caos, el desorden. Entonces, ¿cómo dirigiríamos el ejército de salvación mundial? ¿Qué tal si un ejército, por ejemplo el ejército nacional de México, no obedeciera las órdenes de los oficiales? Obviamente existiría el caos, la anarquía. Así también sucede en las filas del ejército de salvación mundial. Tiene que haber orden, obediencia a la sede patriarcal. Solo aquí podremos nosotros auxiliar de acuerdo con las necesidades. En todo caso, la misión que tienen por delante ustedes, mis queridos hermanos, es grandiosa, sublime. La formación del ejército, primero que todo. Más tarde, la creación de una nueva civilización y de una nueva cultura. Los misioneros deben trabajar asiduamente sobre sí mismos, destruyendo el ego, reduciéndolo a cenizas, convirtiéndolo en polvareda cósmica. En los Himalayas existieron siempre anacoretas pendientes, viviendo en cavernas solitarias. Muchos de ellos
ayunaron excesivamente, se alimentaron con plantas silvestres o raíces, etc. Esos anacoretas, bajo la dirección de sus gurús, practicaron pranayama, raja yoga, hatha yoga, nata yoga, bhakti yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Esos anacoretas creyeron que a solo a base de kumbha y pranayamas, yogas, etcétera, de toda clase, podrían lograr la liberación final. Algunos de ellos, a base de tanta concentración y de tantos ayunos y mortificaciones, lograron los diversos estados de Charamari. Uno es el simple Samari, otro el Nirvikalpa Samari. Y hubo casos de sujetos que lograron el Maha, que lograron el Maha Samadhi. Querían ellos la felicidad. Durante el estado samádico o shamádico, la esencia se desembotella, se escapa de entre el ego y se mueve en el gran alaya del universo. Pero pasado el samadhi, la esencia vuelve al ego. Desafortunadamente aquellos anacoretas nunca se entregaron a disolver los agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el ego. Solo se preocuparon por sus mantras, bandas, mudras, etcétera, creyendo que así lograrían la liberación final. Quienes lograron el Mahasamadhi desencarnaron. Entonces esas esencias desembotelladas pudieron vivir en los planetas de Cristo, mundos donde existe una naturaleza eterna que no está sometida a los cambios y a la muerte, como la naturaleza de nuestro mundo tierra. Ellos pudieron gozar de esa dicha cósmica, no pudieron establecerse como moradores de tales mundos del Cristo, por el hecho mismo de no haber disuelto el ego. Pasado el éxtasis, aquella esencia regresa al ego. Entonces se entra en una nueva matriz. Así es que hoy en día muchos de esos que pasaron como santos en el Tíbet y como liberados
son en estos tiempos personas vulgares, comunes y corrientes. De modo alguno deseo que ustedes vayan a caer en ese error. Se necesita llegar a la liberación final, y no es posible esta en sí misma si antes no se aniquila el ego. Es necesario pasar por la aniquilación budista. Hay que tomar muy en serio el trabajo sobre sí mismo. Existen por ahí ciertas escuelitas donde la gente quiere despertar el kundalini por mantras. Obviamente tales gentes piensan que con mudras y bandas, pranayamas, etc., podrían despertar la kundalini y lograr la liberación final. Es un modo muy incipiente de enfocar la cuestión de la liberación. La kundalini Shakti no despierta, sino trabajando en la novena esfera, en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Mas sucede siempre que algunos místicos, yoguines, han conseguido que ciertos corpúsculos ígneos de la kundalini asciendan por su sumna, es decir, por la médula espinal. Esto le está produciendo ciertos éxtasis, y ellos, entusiasmados en una forma errónea, han dicho: ya desperté la kundalini. He ahí su error, porque la kundalini no despierta, sino mediante la magia sexual. No existe otro sistema, no lo he conocido en ninguna época de la historia de la humanidad. Conocí a los lemures, a los atlantes, fui testigo del nacimiento de esta raza. Conocí a los hiperbóreos y a los polares. Conocí humanidades de otros Mahabhantaras. Nunca vi que alguien pudiera desarrollar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes con procedimientos ajenos a la magia sexual. Así pues, estoy hablando sobre hechos claros, concretos y definitivos. Ahora bien, despertar la kundalini no es todo. Los mayas han dicho sabiamente que no solamente necesitamos despertar la serpiente, es necesario ser tragados por la serpiente. Despertar la serpiente es algo incipiente. Ser tragados por la serpiente es diferente. Nadie podría gozar de los poderes de la serpiente si antes no ha sido devorado por la serpiente. Esto lo ignoran precisamente todos aquellos anacoretas yoguines de los cuales he hablado esta noche.
para ser devorado por la serpiente, se necesita indubitablemente no solamente haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, sino además, y esto es lo más grave, haber reducido a polvareda cósmica al ego animal. En modo alguno podría alguien lograr la unión con Dios si antes no ha sido devorado por la serpiente. Jamás podría uno ser devorado por la serpiente si previamente no ha disuelto el ego animal. Quien disuelve el ego es tragado por la serpiente. El que es tragado por la serpiente se convierte en serpiente. Obviamente todo aquel que se convierte en serpiente es devorado por el águila. El águila es el lobo. Así que la águila altanera, tragándose a la serpiente, símbolo cumbre de nuestro pabellón mexicano, representa precisamente ese fenómeno cósmico. El instante en que el lobo, el verbo, la palabra, el Señor, se traga a la serpiente. Como secuencia o corolario, la resultante en verdad viene a ser la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, era una serpiente emplumada, o mejor dijéramos, es una serpiente emplumada. Así que, mis queridos hermanos, hay que despertar la serpiente y hay que ser tragados por la serpiente. El poder flamígero de la serpiente elimina de sí mismo los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. El misionero tiene que eliminar de sí mismo los elementos indeseables de su psiquis y lo logrará suplicando a la serpiente con humildad, rogándole que mediante sus flamas ígneas queme o desintegre cada uno de sus agregados psíquicos. Así el misionero marchará triunfalmente. Se hace indispensable que todos los aquí presentes estudien mi obra titulada La Gran Rebelión. Nuestro libro de psicología revolucionaria está agotado. Vamos a sacar una nueva edición en Monterrey, a fin de que los hermanos todos tengan esas obras. Necesitan estudiarlas, deben estudiarlas. En el trabajo fecundo y creador, no olvidar pues la muerte del ego. En modo alguno debemos caer nosotros en el error de aquellos anacoretas que he citado. Algunos de ellos pasaron como adeptos o mahatmas, mas hoy, como ya les dije y repito en este instante, son personas vulgares, comunes y corrientes, aquí en el mundo occidental o en el oriental. Quien no destruye el ego fracasa en la gran obra del Padre.
se entiendan los tres factores de la conciencia. Morir, porque hay que destruir el ego animal. Nacer, porque hay necesidad de que el ego, el ser, se revista con los cuerpos existenciales y superiores. Hay que crear los vehículos para que se verifique en nosotros el nacimiento segundo. El nacimiento segundo es del agua y del espíritu, del agua y del fuego. Por eso dijo Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. El hombre espíritu, el hombre real, debe nacer en nosotros. Y esto es posible mediante la transmutación sexual. Sacrificio por la humanidad es llevar la palabra a todas partes, formar milicianes, crear el ejército de salvación mundial. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Debemos subir al ar el supremo sacrificio por todos los seres humanos. Debemos estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Así, mis queridos hermanos, es como debemos proceder. Pasaremos ahora a dar los certificados a aquellos hermanos que completaron el curso misionario. Quiero que ustedes sepan que ciertamente la labor del misionero es grandiosa. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, estamos en realidad organizando el ejército de salvación mundial. No hay duda de que estamos en un momento dificilísimo de la historia, en un momento crítico terrible. Las naciones se han levantado contra las naciones, pueblos contra los pueblos. Y por doquiera existe el llanto y el crujir de dientes. Enfermedades desconocidas abundan por todas partes. Terremotos, pestilencias de toda índole, dificultades económicas, etc. El caos, la anarquía gobierna en este momento en el mundo entero. La maldad se ha multiplicado hasta el máximo. Y la tierra se conmueve en sus entrañas cada vez más y más. Ahora comprenderán ustedes, como misioneros, cuál es nuestra labor. Se necesita formar un núcleo de gente selecta que sirva de base para la futura sexta raza raíz. He ahí la labor del misionero. Son precisamente ellos los misioneros quienes deben organizar el ejército de salvación mundial. Antes de la gran catástrofe, ese ejército debe estar ya formado. En la edad de oro de la futura raza no existirá ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. En la futura edad de oro
no habrán fronteras ni naciones. La tierra entera será una gran nación. Entonces gobernarán las dinastías solares a los pueblos inocentes y puros. Nos estamos preparando, mis queridos hermanos gnósticos, para crear una nueva civilización y una nueva cultura. Sin embargo, antes que todo, debemos darle forma al ejército. Solo después de haber surgido la Edad de Oro, podremos fundar en el mundo una nueva civilización y una nueva cultura. Los misioneros que trabajan por formar el ejército obviamente se convertirán en los paladines de la Edad de Oro. Vean ustedes cuán grandiosa es la labor de los misioneros. Esos hermanos abandonan todo por el Cristo. Abandonan su patria, su familia, sus bienes, todo para formar el ejército de salvación mundial. Indubitablemente ellos, con su trabajo desinteresado, con su trabajo fecundo y creador, podrán y obviamente cancelar sus deudas viejas para quedar limpios completamente de karma. Es por eso gloriosa la labor del misionero. A base de sacrificio terrible muchas veces, labora en la gran obra del Padre. Los misioneros gnósticos están llamados, pues, a crear la nueva civilización y la nueva cultura. Pero ellos deben empezar primero por la formación de ese núcleo que necesitamos para iniciar la nueva era. Es por eso que los misioneros trabajan. Ellos quieren formar ese núcleo que servirá de raíz para la sexta raza del mañana. Y al trabajar son seleccionados de hecho por aquel círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Ese círculo inmortal vigila. No hay duda de que los misioneros gnósticos brillan entre las tinieblas pavorosas de este mundo. Ellos se destacan, refulgen, parecen llamas diferentes a toda esta humanidad perversa. Es una gran oportunidad la que se le da al misionero. Y el misionero debe aprovecharla. La labor de los misioneros debe ser ordenada. En todo caso, la misión
misión que tienen por delante ustedes, mis queridos hermanos, es grandiosa, sublime. La formación del ejército, primero que todo. Más tarde, la creación de una nueva civilización y de una nueva cultura. Los misioneros deben trabajar asiduamente sobre sí mismos, destruyendo el ego, reduciéndolo a cenizas, convirtiéndolo en polvareda cósmica. Ha llegado la hora de comprender que somos en realidad una gran familia, sin distinciones de razas o naciones. Estamos formando en verdad el ejército de salvación mundial, cueste lo que cueste. Así pues, queridos hermanos gnósticos, quiero que sepáis en forma definitiva que nosotros que trabajamos de acuerdo con los planes de la Blanca Hermandad, mi real ser interior profundo es el Manú de la sexta raza raíz. Por lo tanto, estamos formando en estos momentos el núcleo humano que servirá para la formación de esa futura gran raza. En primer aspecto, habremos de divulgar la enseñanza en toda la redondez de la tierra. Así pues, el objetivo por el cual hemos nosotros creado el Ejército de Salvación Mundial es con el propósito de formar un pueblo selecto que sirva de fundamento a la sexta raza raíz. No está de más decirles que aquí hemos tenido que luchar terriblemente para formar el Ejército de Salvación Mundial. Deseo sinceramente que cada cual marche por el camino de la autorrealización íntima hasta el triunfo total. Deseo sinceramente que la estrella interior que a cada cual guíe nos conduzca finalmente hasta la bienaventuranza. Deseo sinceramente que este pueblo gnóstico, a base de sacrificio y de esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios, llegue por último a la liberación real. Paz imperencial.